Hermano, muy buenos días. Hoy día del Señor, agosto 30 del 2020. Vamos a leer el Salmo 41 para empezar. Voy a leer la versión de la Peshita. Dichoso el que tiene cuidado del pobre. Yahweh lo librará en el día del infortunio. Yahweh lo protegerá y lo mantendrá con vida y le hará el bien en la tierra y no lo entregará a sus adversarios. Yahweh lo sustentará en su lecho de enfermo, lo restaurará totalmente del lecho de su enfermedad. Yo dije, tú eres mi Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Mis adversarios hablan mal de mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Cuando venían a verme hablaban falsedad y en su corazón maquinaban el mal, saltan a la calle y lo divulgan. Reunidos han murmurado contra mí todos los que me aborrecen y han traumado maldad en contra mía. Maquinaban algo inicuo y decían, ahora que se acostó, no se levantará más. Aún el hombre, amigo mío, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, en quien yo tanto confiaba, me ha traicionado. Esta es palabra de Dios. Y vamos entonces a hacer una oración para entrar entonces a nuestro estudio de hoy en el libro de los Hechos. Entonces me acompañan en oración. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana venimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, prepara nuestra mente, corazón, espíritu para recibir tu palabra, para que nuestro espíritu se edifique y para que tu palabra penetre, Señor, como espada de dos filos, afectando las coyunturas y los tuétanos del corazón, para que nuestro espíritu, Señor, se alimente de tu palabra. Permite, Señor, que nuestra mente esté concentrado y que estemos atentos a la exposición de tu palabra. Así te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia entonces en el libro de Hechos en el capítulo 3. Vamos a abrir Hechos capítulo 3, vamos a leer versículos del 11 al 15. Perdón, del 11 al 16. Tengo conmigo tres versiones. Tengo la versión de las Américas, la versión Reina Valera de la versión 60, pero también tengo conmigo la versión aquí Peshita. Así que voy a leer la versión Peshita. Si usted tiene la versión de las Américas o Reina Valera del 60, entonces usted me puede seguir la lectura desde su versión. Dice así la bendita palabra de Dios. Teniendo asido Simón y Juan, el pueblo entero corrió hacia ellos lleno de asombro, al pórtico llamado de Salomón. Y viendo Simón esto, habló y les dijo, varones israelitas, ¿por qué les asombra esto? ¿O por qué nos miran a nosotros como si hubiésemos hecho caminar a este por nuestro poder y nuestra autoridad? El Dios dice Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron negándolo delante de Pilato, a pesar de que éste había considerado justo liberarlo. Pero ustedes negaron al santo y justo y demandaron que se les conceda a un homicida. Y dieron muerte al príncipe de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Y todos nosotros somos sus testigos. Porque por la fe de su nombre, a este que ustedes miran y conocen, Él lo ha fortalecido y sanado,
y la fe que está en Él, en la que se ha dado esta sanidad delante de todos ustedes. Esta es la palabra de Dios. Y así entonces vamos a empezar, vamos a entrar a la exposición de su palabra. Este tema es importantísimo, este es el segundo sermón de Pedro. Este es el segundo sermón de Pedro en Jerusalén. Entonces, vamos a hablar un poco del contexto. ¿Dónde se realiza esto? Se realiza en Jerusalén. ¿Se acuerda que Jesús dijo de una manera clara y categórica que el mensaje, ser testigos de Jesucristo, o sea, ser mártires, de donde viene la palabra testigo, tiene que empezar en Jerusalén? Entonces, aquí, este es el segundo sermón. ¿Qué es lo que sucede? Los protagonistas es Pedro, es Juan, es el cojo y son los judíos. El lugar es el templo de Jerusalén, específicamente la puerta de la Hermosa y también el pórtico de Salomón. ¿No? ¿Cuál es el contexto? Según el versículo 1, ellos fueron al templo a la hora novena, que viene a ser las 3 de la tarde. ¿No? A las 3 de la tarde. Y es la hora de la oración, una de las principales horas en donde se hacía el sacrificio primero y luego la oración. Y bueno, entonces sucede que mientras estaban entrando, ¿no? Había un hombre cojo que lo traen. Dice aquí desde nacimiento, o sea, nació inválido, o sea, era un hombre que tenía un defecto físico que le impedía caminar. Y de acuerdo a la versión Peshitta, los que le traían eran hombres que lo tenían ya de costumbre. Posiblemente, había dicho, puede haber sido este grupo de hombres que lo usaban a él para ganancias, para sus ganancias personales. El cojo pedía dinero, pedía limosna, pero estos hombres lo usaban también para, a través de él, tener dinero. O sea, como un negocio, prácticamente. Y él estaba todos los días a la puerta de la entrada de la Hermosa. Entonces, la puerta de la Hermosa viene a ser una puerta que lo llamaban así para entrar al templo. Entonces, se tenía que entrar a la ciudad amurallada. En la parte derecha, cuando se va entrando, ¿no? Está lo que más adelante se llama los pórticos de Salomón. Y le digo esto para que tengan una idea a qué se refiere. Entonces, estaban entrando a través de lo que se llama la puerta de la Hermosa. Entonces, a la entrada, muy cerca a la entrada donde todos entraban, estaba este cojo. Entonces, Pedro o Juan lo miran y, como siempre, Pedro, tomando la iniciativa como principal, como líder del grupo, le mira a los ojos, ¿no? Con una orden le dice, míranos. Y según lo que dice Lucas aquí, el cojo entonces le quedó mirando, esperando recibir algo. Y fue ahí cuando Pedro le dice, bueno, yo no tengo oro, no tengo plata. O sea, desde el principio le dice, no tengo nada material que tú puedas esperar de nosotros. Pero lo que sí tenemos, eso te voy a dar, ¿no? Y le dice, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate, le ordena y anda. Ahora, ese momento que viene a ser el primer milagro, prodigio, ¿no? Que sucede en Jerusalén, es, tal vez en ese momento la gente no prestó atención porque estaban como, veían tal vez que estaban dialogando. Pero lo que sigue sí llamó la atención. Porque en el versículo 7 dice, entonces le tomó de la mano derecha, le ayudó a que se incorporara, y sus pies y sus piernas se afirmaron de inmediato, dice. O sea, lo cual implica que no estaban afirmados. O sea, que era cojo, tenía tal vez las piernas y los tobillos totalmente deformados, lo cual le incapacitaba caminar y nació así. O sea, era de nacimiento. No fue un accidente, él nació así. Entonces, de un salto, ¿no? El salto apoyado de Pedro, de un salto, comenzó a andar y entró al templo, porque estaba en la entrada, recuerda, el templo de la Puerta de la Hermosa, caminando y saltando y alabando a Dios. Ahora, muy importante porque era lógico, un hombre que nació
con un impedimento físico que le impedía caminar y que dependía de otros para traerlo, ¿no? De un momento a otro siente que sus piernas, sus pies se enderezan y puede caminar. Y era lógico que en ese momento de reacción estaba alegre y comienza a alabar a Dios porque ve la sanidad. Fue en ese momento que el pueblo, que lo conocía porque estaba todos los días, los que estaban entrando, los que estaban a la entrada también y los que estaban tal vez en el parque, perdón, en un patio a la entrada, vieron que el cojo, conocido por todos, comenzó a caminar y llamó la atención. Llamó la atención, fue algo visible a todos. Es lo que está diciendo Lucas aquí, ¿no? Porque dice el pueblo entero lo miró caminar y alabar a Dios. Claro, cuando dice el pueblo, los que estaban reunidos ahí. Y el pueblo, ¿no? Y alabar a Dios, o sea que él no solamente caminó, pero también gritaba, ¿no? De alegría, alabando a Dios. Dice 10 y lo reconocieron. Lucas se asegura de que en su narración, ¿no? La persona que estaba caminando no era otra persona excepto el cojo que había recibido el milagro, el primer prodigio, ¿no? Y dice aquí, y se trataba del mendigo que a diario se sentaba a la puerta llamada La Hermosa a pedir limosna y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Entonces, ese es el contexto. El primer milagro, ¿no? En una persona con incapacidad física que tiene que ver que no podía caminar y recibe un milagro, ¿no? Bajo la autoridad de Jesucristo. Entonces, testigos todos los que estaban ahí en el templo, a la entrada, alrededor, y se hizo visible. Y lo reconocieron, lo reconocieron. Ahora, lo que sigue después es lo que vamos a estudiar. Versículo 11 dice, y. Entonces, Lucas sigue la narrativa, ¿no? Y teniendo asido a Simón y a Juan, ¿no? O sea, a Pedro, ¿no? El cojo que había sido sanado, ¿no? El pueblo entero corrió hacia ellos llenos de asombro al pórtico llamado de Salomón. Ahora, bien interesante, ¿se acuerdan que hemos dicho, que acabo de decir que estaban en el puerto de la Hermosa a la puerta? Y luego dice, corrieron al pórtico de Salomón. O sea, lo que sucede es esto, había la entrada, que es la puerta, la Hermosa, pero a la mano izquierda había un espacio rodeado de paredes. Ese es el pórtico llamado de Salomón. Entonces, eso estaba, ¿no? Fuera de la entrada del templo. Entonces, cuando entraban, se reunían ahí mucho y estaba junto a la entrada del templo, a la entrada al frente del pórtico de Salomón, estaba la área designada solamente para las mujeres. O sea, las mujeres tenían su propia área, así como los gentiles tenían su propia área. Entonces las mujeres se reunían ahí, estaba muy cerca al frente de los pórticos de Salomón. Entonces, lo cual indica, cuando dice aquí, que cuando sucedió el milagro, ¿no? Versículo 10 dice, y lo reconocieron, o sea, la gente miró, ¿no? Y en el versículo 11 dice, y teniendo asido a Simón y a Juan, o sea, todavía lo tenía agarrado, ¿no? El cojo lo tenía agarrado a ellos, tal vez ahí es una explicación físicamente, era lógico porque aunque ya estaban enderezados, estaba caminando, ¿no? Él quería tener confianza en poder caminar bien los pasos. Ya podía caminar. Entonces él estaba agarrado de ahí. Tal vez la impresión le hizo que se agarre y Pedro y Juan lo estaban sosteniendo. Entonces, como testimonio de lo que había pasado. Entonces la gente lo miró, corrió hacia ellos, ¿no? Al pórtico llamado de Salomón, lo cual indica de que ellos habían salido, ¿no? Porque dice aquí, entraron, en el versículo 10, se llenaron de asombro. Oh, perdón, 8, y dice, entró al templo caminando y saltando y alabando a Dios, pero luego dice en versículo 11, teniendo a Simón agarrado y a Juan, el pueblo entero corrió hacia ellos llenos de asombro el pórtico, lo cual implica de que entraron al templo, salieron, entonces la gente lo miró desde el templo, entonces la misma gente que le siguió fueron gente del templo, la gente que estaba afuera, ¿no? Y las mujeres que estaban en su reunión, o sea, en su área, porque para ir al pórtico de Salomón tenían que salir del templo y caminar, caminar. Entonces, en el caminar ellos vieron, bueno, mira, el cojo, el que nunca caminó,
el que pedía limosna, y lo reconocieron, dijeron, sí, él. Entonces la gente se llenó de asombro, lógico, ¿no? Por años lo miraron, sabían que nació así, y lo ven caminando. Entonces era lógico que llame la atención. La gente fue, dice ahí, estaban asombrados, ¿no? La distancia entre la puerta de la Hermosa era básicamente de unos 150 metros, eh, no era mucho, ¿no? Era uno de unos 150 metros. Eh, y menciona también que en la distancia lo va caminando agarrado de Pedro y de Juan. Tal vez lo tenían uno de cada mano. Lo estaban llevando. La gente lo miró, ¿no? Ahora, el verbo que se traduce como asido o aferrado viene del griego que significa agarrar con fuerza. O sea que el ex cojo ya en este momento, ¿no? Lo tenía agarrado, pero fuerte, la mano tal vez de Pedro, o de Pedro aquí la dice a la derecha y Juan aquí lo tenía agarrado fuerte y caminaba. Y caminaba, el hecho es que estaba caminando, antes no podía caminar absolutamente nada, lo cargaban, como dice ahí, pero ahora estaba caminando, entonces eso llamó la atención y se habían enderezado sus piernas, o sea, no estaban deformadas tampoco. Entonces, eso obviamente era un milagro, ¿no? Y dice, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces el evento fue visto por todos los que estaban reunidos esa hora en el templo, ¿no? Lucas dice que todo el pueblo corrió a ellos, el pórtico de Salomón, ¿no? ¿No? Ya expliqué, era una área que estaba fuera unos 150 metros de la puerta de la Hermosa. Entonces estaban todos sorprendidos, estaban atónitos, se preguntaban, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces fue ese momento, ese contexto, ¿no? De tumulto, de asombro, la gente tal vez murmuraba, ¿no? En donde Pedro toma ocasión de ese milagro para predicar su segundo sermón. En el versículo 12, por ejemplo, dice, y viendo Simón esto, ¿no? La Reina Valera dice, y viendo esto Pedro respondió al pueblo, habló y les dijo, ¿no? Ahora, la palabra responder es interesante porque no es que ellos hicieron una pregunta, pero es una forma de que Pedro se sintió, ¿no? En la obligación de explicar, póngala así, y tomar al mismo tiempo, ¿no? Una razón para exponer el Evangelio de Cristo. Recuerde, Jesús les dijo, y me seréis testigos, ustedes serán mis mártires en Jerusalén. Ellos todavía estaban en Jerusalén con los judíos, con los judíos. Ahora, bien interesante porque en ese momento, como dije, dentro del templo de Salomón, ¿no? De Jerusalén, había un área específicamente para gentiles. Posiblemente los gentiles vieron también, y también estaban para las mujeres, ¿no? Y los judíos. Entonces dice, viendo esto, Pedro respondió. Entonces, todos se reunieron para mirar el milagro ocurrido, mirar tal vez, cerciorarse tal vez con sus propios ojos, ver, vamos a ver si de verdad este hombre, a ver qué pasa, y seguramente le miraban los pies, le miraban las piernas, ¿no? Porque llamó la atención, era un evento único, o sea, milagros así no pasan. Entonces, vieron, bueno, vamos a ver qué sucedió, y estaban asombradísimos, ¿no? Como dice aquí, estaban asombrados. Entonces, fue ahí entonces que Pedro, ¿no? En el mismo versículo 12, hace el llamado y dice varones israelitas. Ahora, la palabra varones israelitas es muy importante, porque no le dice judíos, le dice israelitas. Ahora, muy importante eso, las dos cosas. Uno dice varones israelitas. Ahora, varones es un término que viene de la palabra griega en plural, ¿no? Que significa Andrés. Andrés es, claro, es un nombre que se lee en español, en griego es Andrés, pero en realidad no es español, es griego. Andrés significa hombres, varones, en plural. Así que ya sabe otra vez que, como siempre digo, el español está lleno de palabras griegas. Si alguien se llama Andrés, si alguien tiene un familiar que se llama Andrés, significa, ese nombre es griego, se escribe igual, se pronuncia igual, pero significa hombres en plural.
O sea que si usted quiere hacer literalmente en español, en vez de decirle a Andrés, le puede decir, hombres, vente para acá. Él no va a entender lo que le está diciendo, pero usted le puede decir, sabes que tu nombre es griego, es plural que significa hombres, y eso significa Andrés. Bueno, entonces Pedro se dirige a los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿eran solamente hombres? No, como ya dije, el trayecto entre la puerta, entre el templo, la puerta de la Hermosa y los pórticos de Salomón, entonces se pasaban unos 150 metros al frente, ahí cerca estaba el área para las mujeres, lo cual quiere decir que las mujeres miraron eso. ¿No? Las mujeres miraron todo el evento y también se unieron. O sea, aunque Pedro haya dicho varones, no implica que solamente eran hombres, también estaban mujeres que habían presenciado el evento milagroso. ¿Por qué israelitas? Porque israelitas es el nombre pactual, ¿no? Recuerde, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob cambia su nombre después que pelea con el ángel y le dice, tu nombre ahora es Israel. Entonces Israel es el nombre del pacto. Entonces de ahí salen los hijos de Israel, las tribus de Israel. Entonces Pedro, como judío, como hebreo, como israelita, entonces se dirige, ¿no? en un lenguaje pactual a los israelitas ahí todavía durante el tiempo de Pentecostés, ¿no? Un lenguaje pactual. Entonces vemos desde el principio que la idea pactual ya está en el sermón de Pedro. Ahora, eso es muy importante que se tiene que saber, la idea pactual del Evangelio de Cristo. ¿Ok? La idea pactual del Evangelio de Cristo. Pedro ya está haciendo un enlace, algo común entre los israelitas que estaban ahí y el mensaje que va a dar, tomando como ocasión el milagro sucedido con la sanación del cojo. Entonces, Pedro se dirige así, de esa forma. Entonces, y la primera pregunta es, ¿por qué se asombran de esto? ¿Por qué se maravillan de esto? Ahora, bien interesante, porque cuando dice esto, ¿no? Recuerden, esto es, se refiere a un pronombre demostrativo de cercanía. Esto, entonces, está indicando al milagro, porque él no dice por qué se asombran de eso, sino de esto. O sea, está hablando del milagro, del evento que sucedió. ¿Por qué se asombra? Ahora, la palabra asombrar viene del griego que significa traumasete, de donde viene nuestra palabra en español trauma. O sea, se dan cuenta, inclusive la palabra trauma, ya saben otra palabra, es griego, no es español. Es transliterizado en español, pero es griego. Trauma es griego. La palabra es griego. Entonces viene de la palabra traumasate. ¿Qué significa traumasate? Significa algo que, un evento que causa admiración en uno, un efecto emocional fuerte. Por eso viene traumasete. De ahí viene la palabra trauma. O sea, por eso que dentro de la psicología, la palabra trauma implica principalmente algo emocional, algo psicológico, ¿no? Una impresión fuerte. Entonces estaban impresionados por lo que vieron. Les afectó. Estaban totalmente atónitos, asombrados, impresionados. Entonces estaban traumatizados en ese sentido. No en el mal sentido que ya se ve en el aspecto médico hoy de trauma, aunque puede haber sido, de ahí viene, por eso viene la raíz, pero sí, se quedaron totalmente asombrados y más que asombro, traumatizados. Digamos, era un trauma que habían sufrido en el sentido de asombro, ¿no? Porque estoy seguro que al utilizar esta palabra, Lucas, implica que mucha gente se quedó atónito. O sea, como que no podían explicar cómo sucedió eso, que un hombre nacido, que lo conocieron y estaba ciego, piernas retorcidas, los pies tal vez no se podían poner bien, y lo ven no solamente que camina, pero las extremidades, no, sus piernas y tobillos y pies enderezados. Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, hubo un trauma, hubo un efecto fuerte en las personas que miraron eso. Se quedaron impresionados por lo que sucedió, ¿no? Entonces, por eso Pedro le dice, pero ¿por qué se trauman? Sería literalmente. ¿Por qué se han traumado con lo que están viendo? ¿No? ¿Por qué les afectó mucho? ¿No? Y luego vino otra pregunta, ¿o por qué ponen los ojos en nosotros? Entonces ya cambió.
Ahora, no solamente les hizo la pregunta, pero ahora va un poco más en detalle. Dice, pero ¿por qué nos miran a nosotros? Como si fuera como que si por nuestro poder de santidad, ¿no? Nosotros hicimos andar a esta persona. Ahora, bien interesante, porque la segunda pregunta implica dos cosas importantísimas. Es más, tres cosas. Uno, Pedro entendió hasta ese momento que los israelitas, los que estaban reunidos, ni siquiera relacionaron el hecho, la sanidad del cojo, ¿no? Con Dios. No, no lo relacionaron. Por eso que Pedro dice, ¿por qué nos miran a nosotros? O sea, en ese momento, todos pusieron la mirada en Pedro y Juan. Dijeron, ellos hicieron algo. Entonces, sí había una justificación válida para que Pedro aclarase la situación, que no fue por poder de ellos que sucedió eso. Y Pedro estuvo correcto, porque les pregunta, ¿por qué nos miran a nosotros fijamente? La palabra poner los ojos en nosotros es que ellos le miraron fijamente a ellos, mirándolos como diciendo, bueno, ¿qué le hicieron ustedes a este cojo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienen poderes? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces Pedro percibió eso. Entonces percibir dice, no, ustedes nos miran como que si nosotros tuviéramos el poder, ¿no? O la santidad, ¿no? De haber hecho que este hombre camine. Entonces, bien interesante porque ahí están todos, no dudaron de que era el hombre que conocieron, no hubo duda de que realmente estaba caminando. Al contrario, se asombraron. Entonces, Lucas narra bien, pone todos los elementos para que el lector vea de que no fue una ilusión, de que no fue otra persona, de que fue exactamente la misma persona que por años estaba pidiendo limosna a la entrada del templo de Jerusalén, en la puerta de la hermosa, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, una vez que Pedro le dice la segunda pregunta, como que si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar, entonces Pedro les dice, y ahí empieza la introducción de su sermón. Pero muy interesante, ¿por qué dice como si nuestro poder o piedad? Porque dentro de él, recuerde, está hablando Pedro en un lenguaje pactual. Los profetas en el Antiguo Testamento se caracterizaban por dos cosas. Uno, por el poder que Dios les dio a ellos, la autoridad, pero también por la piedad, que eran hombres justos. Eran hombres justos de Dios. Entonces, Pedro trata de dilucidar o aclarar, no, no es ni por nuestro poder, tampoco porque somos los mejores piadosos. No, nada que ver con eso. Entonces les dice aquí, ¿no? Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ahora, esa parte es muy importante, porque se acuerda que hemos dicho de que cuando dice israelita ya está hablando del término pactual. Entonces aquí Pedro, entonces pone un tema muy importante y empieza con el nombre, ¿no? Con el nombre de Dios, el nombre pactual de Dios con que él se revela a Moisés. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 3. Si vamos a Éxodo capítulo 3, vamos a ver entonces exactamente lo que está pasando ahí. Éxodo capítulo 3 dice así, ¿no? En Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice, Dios a Moisés, dijo Dios a Moisés, Allá, Asher, allá. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, allá me envió a ustedes, porque Moisés le dijo, si me preguntaran, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Les dice, allá, Asher, allá. Tú les dirás, allá me envió. Y luego el versículo 15 dice, otra vez Dios dijo a Moisés, así vas a decir a los hijos de Israel, Yahweh, Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envió a ustedes. Entonces, este es el nombre pactual de Dios con Moisés. Entonces, los hebreos conocían ese nombre. Desde pequeños, a sus hijos, los hebreos le enseñaron que el Dios de ellos es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas de Israel.
Ahora, bien interesante porque ese es el otro nombre que Dios se revela a Israel. Para Faraón era Eye Asher Eye, que significa, son verbos, el que es, el que era y el que va a ser. Para el pueblo de Israel es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, o sea, el Dios de sus padres. O sea, hay un Dios de herencia, hay un Dios de pacto, hay un Dios cuyo nombre todo hebreo se identifica con ese Dios. El Dios que se reveló a Moisés, se reveló al rey David, se reveló a todos los profetas. Por eso que Pedro dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, ya entró, ya hizo el vínculo teológico de la mentalidad de los judíos, les llamó la atención. Ahora la atención viene a ser en la doctrina hebraica de la teología, lo cual va a explicar por qué este hombre ha sido sanado. Entonces, una vez que Pedro dice, bueno, hermanos israelitas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ahora, fíjese el posesivo plural, nuestro Padre. Pedro se pone junto con ellos están junto con Pedro, están hablando en el mismo pueblo del pacto, la misma mentalidad. Somos judíos, somos hermanos, Dios es nuestro Padre, el Dios de nuestros padres, que es Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Ese Dios que nosotros venimos a adorar al templo, ese Dios que nos hace que nos reunamos, que le ofrezcamos ofrendas, ese Dios que hace que venimos a hacer las oraciones aquí en el templo, las 3 oraciones. Es el mismo Dios de los profetas, de nuestros antepasados. ¿Saben qué? Ese Dios es el que ha glorificado a su Hijo Jesús. Ahora, esa parte les llamó aún más la atención, porque cuando dice ha glorificado a su Hijo Jesús, ¿no? Está entonces haciendo la relación, ¿no? Pactual, que el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de pacto, ¿no? Tiene un hijo. Fíjese, tiene un hijo. Y ese hijo es Jesús, a quien ustedes lo entregaron y lo negaron. Ahora, no solamente eso, el Dios, nuestro Dios, de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, no solamente tiene un hijo que es Jesús, lo glorificó, lo exaltó. Entonces, en ese momento, Pedro está explicando la teología de lo que viene a ser la fe cristiana. Entonces, nuestra fe, desde el punto de vista teológico, está fundamentado en el pacto, en el nombre pactual de Dios, que es Abraham, Isaac y Jacob. Sin el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no hay entonces relación con Jesucristo. Entonces, Jesucristo se tiene que entender, o Jesús el Mesías se tiene que entender dentro del pacto abrámico. Entonces, hasta ese momento, el mensaje a los judíos era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y bien interesante porque Pablo inclusive lo entiende así. Cuando él comienza su ministerio, y lo vamos a ver más adelante en Hechos, él comienza a hablar, ¿no? En sus cartas, por ejemplo, hablar de la fe de Abraham, ¿no? Que somos herederos, ¿no? De las promesas que Dios hizo a Abraham por la fe. Entonces, como herederos, entonces la herencia de Abraham pertenece a los que somos de la fe de Abraham. Y es muy importante, es un tema teológico muy importante. En este momento, en este capítulo, no se está refiriendo a los gentiles, se está refiriendo a los judíos, a los que están ahí. Porque recuerda el mandato, me seréis testigos en Jerusalén, luego en toda Judía, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces, cuando dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces tiene en mente un pasaje muy conocido, ¿no? Éxodo, ¿no? Del capítulo 14 hasta el 16, lo pueden leer ustedes, capítulo 3, donde Dios revela su nombre. Mi nombre es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, se lo dijo a Moisés. Y eso es el mismo tema, la misma frase que corre en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, una vez que ya presente el contexto teológico pactual, el contexto teológico pactual de la doctrina cristiana, entonces Pedro puede fácilmente decir, bueno, él ha glorificado a su Hijo Jesús.
Hasta ese punto, recuerden, los judíos justamente lo crucificaron, dijeron que no creían que era hijo de Dios, se burlaban, que era tú eres un carpintero, tu padre es un carpintero, tienes demonio, tienes Belcebú, y la situación se está poniendo muy interesante en el aspecto teológico, porque dice después, ese Dios glorificó a su Hijo Jesús, coma, a quien ustedes, ahora Pedro ya le dice a los judíos, ya se olvida por un momento de la sanidad, y le dice, ustedes entregaron al Hijo de Dios, al Hijo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo entregaron y negaron delante de Pilato, ¿no? Cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Ahora, esto es historia, porque Lucas lo que está diciendo es que Pedro conocía la historia. Entonces, cuando Pedro dice eso, está hablando a judíos que conocían la situación, porque Pedro les está recordando lo que pasó. O sea, no eran gente ignorante, no es que decían, ¿de qué está hablando esto? No, ellos sabían lo que había pasado. Ellos sabían lo que estaba pasando y lo que pasó no había pasado mucho tiempo. El mismo grupo a quien Pedro está hablando es el mismo grupo que vio cuando Jesús, ¿no? Estuvo ante Pilato y ellos estaban gritándole, crucifícale, 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 ¿no? Esto es muy, pero muy importante. Ahora, cuando dice le ha glorificado, ¿no? Otra vez Pedro, ¿no? Pone aquí, y eso está del capítulo 2:25, le leímos cuando él menciona a David, cuando dice, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Entonces, Pedro está enfatizando que el Padre, ¿no? Dios el Padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, glorificó a su Hijo. Está profetizado por David. Recuerde, le decían a Jesús, hijo de David, ¿no? Ten misericordia de mí. Entonces está diciendo aquí algo que ya los judíos sabían. Todo esto, en el contexto teológico hebreo de la cultura, era muy conocido para los judíos. O sea, Pedro no está diciendo algo nuevo, pero está hablando justamente de temas que eran parte de la teología y de la creencia religiosa del pueblo de Israel, ¿no? Lo que él está haciendo, diríamos que es nuevo para muchos y fuerte para aceptar, es que Jesús, a quien ellos mataron, y le entregaron a Pilato, fue y es el Hijo de Dios, glorificado, ¿no? Ahora, el contraste entre el Padre y los judíos hacia Jesús es evidente. Hay un contraste, Pedro hace un contraste, y el contraste se puede ver claramente, ¿no? Porque mientras los judíos entregaron y crucificaron a Jesús, ¿no? Así dice Pedro, mientras los judíos entregaron y crucificaron a Jesús, el Padre exalta a Jesús. Fíjese el contraste, ¿no? Porque es lo que dice Pedro, ¿no? Dice, ustedes, ¿no? Cuando dice Abraham, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Dice, ha glorificado a su Hijo, a quien ustedes lo entregaron. O sea, hay un contraste. Los judíos, los israelitas, entregaron y negaron a Jesús. Lo trataron totalmente mal. El contraste está en que el Padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ellos están adorando, lo glorificó. Entonces, ese contraste es muy importante porque Pedro sigue haciendo más contrastes más adelante. Entonces, cuando la pregunta que se hace a ustedes, si yo les pregunto a ustedes, menciona el primer contraste que Pedro dice en su sermón. Entonces, el contraste está, número uno, ¿no? Que mientras los judíos maltrataron a Jesús entregándole y negándolo delante de Pilatos, ¿no? El Padre lo glorificó. El Padre lo glorificó. Ahora, otra cosa muy importante, ¿no? Una cosa muy importante, porque cuando dice que Pilato ya había decidido liberarlo, eso lo podemos ver, ¿no? En el Evangelio, si abrimos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 28 en adelante. Juan, capítulo 18, versículo 28 al 33. Dice así, la palabra de Dios. Entonces trasladaron a Jesús de la presencia de Caifás al pretorio.
era al amanecer, temprano en la mañana. Pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse antes de haber comido la Pascua. O sea, todavía la idea porque el pretorio está de gentiles. Entonces Pilato salió hacia ellos. Pilato. Y les dijo, ¿qué acusación presentan contra este hombre? O sea, Jesús. Ellos le contestaron y dijeron, si este no fuera un malhechor, ciertamente no te lo habríamos entregado. O sea que eran socarrones los judíos, prepotentes, ¿no? Eran arrogantes, soberbios los judíos. Miren cómo le contesta al mismo Pilato. Pilato le dice, ¿cuál es la acusación? Yo quiero saber por qué lo traen, es porque le están acusando de qué. Y en vez que le digan, bueno, le acusamos de esto, le dicen, bueno, pues, ¿tú crees que le hubiéramos traído a perder nuestro tiempo aquí si no fuera acusado? Eso no fue la pregunta. Pero la arrogancia, la malcriadez, la falta de respeto, la soberbia, la socarronería de estos judíos es evidente. Es evidente, ¿no? No respetaban a nadie estos hombres. Y se decían adoradores del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Entonces Pilato le dijo, llévenlo ustedes y júzguenlo conforme a su ley. O sea, ya para Pilato decía, yo no tengo nada que ver con ello. Eso es de ustedes. O sea, Pilato está diciendo, yo no lo voy a juzgar. Por eso dice ahí cuando Pilato, dice aquí, Pedro, y lo narra Lucas, dice, cuando éste había resuelto poner en libertad. A eso se refiere. ¿Y qué dicen los judíos? Dice, a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. O sea, siguen insistiendo. O sea, no le acusaron, no probaron cuál es el delito y estaban ya demandando muerte a Jesús. Por eso que Pedro, ¿no? En este segundo sermón, igual que el primero, le dice, ustedes negaron a Jesús. Ustedes lo negaron. Ustedes estaban mandando, ¿no? Ustedes le entregaron. Por eso cuando dice ustedes lo mataron, porque ustedes le entregaron para que lo mate, o sea, ustedes lo mataron. Porque ustedes estaban buscando la muerte de Jesús y no había cargos. Ahí está, no había cargos. Entonces, a eso se refiere cuando dice, cuando Pedro les dice, ustedes lo entregaron y lo negaron cuando éste había resuelto poner en libertad. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, era muy, 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 muy terrible, ¿no? Ahora, en Juan 19:15, ahí viene la negación. Si vamos al mismo capítulo, el mismo libro, capítulo 19, versículo 15, dice, pero ellos gritaban, llévatelo, llévatelo, crucifícalo, crucifícalo. Miren, Pilato les dijo, he de crucificar a su rey. Ahora, aquí viene la negación. Dice, los principales sacerdotes dijeron, no tenemos más rey que el César. Ahí está la negación. Entonces, ¿se acuerdan cuando dice en el capítulo 2, arrepiéntanse, arrepiéntanse de esta perversa generación? Pues esa es la generación que negó a Jesús, la generación que le entregó a Jesús, la generación que mató a Jesús. A eso se refiere. Entonces, lo que está diciendo aquí va de acuerdo a los hechos. O sea, Lucas tiene mucho cuidado en narrar cómo son los hechos, ¿no? Y no solamente eso, sino que aquí está el otro contraste. Versículo 14, pero ustedes negaron al santo y justo, estamos viendo ahí, Juan 19:15, lo negaron delante de todos, dijeron, no tenemos más rey que a César, lo negaron. Y quisieron y pidieron que se os diese un homicida, ¿no? Pidieron que se os diese, ¿no? Un homicida. Y eso es en Juan 23:19. Si vamos a, perdón, no es Juan 23:19. Es,
Me parece que es, a ver, aquí. Ok, Lucas 23, 19, perdón. En Lucas, vamos a empezar Lucas 23, 18, dice, pero la multitud estaba entera gritaba, diciendo, llévate a este y suéltanos a Barrabás. Este fue puesto en prisión por sedición y por un homicidio ocurrido en la ciudad, o sea que era un asesino. Era un asesino. Entonces, cuando dice aquí, ¿no? Versículo 14, para ustedes negaron al santo y justo. ¿Quién es el santo y justo? Jesús. Santo, porque viene de Dios, sin pecado. Justo, porque él cumplió toda la ley de Dios. Y pidieron a uno, a un homicida, a uno que no era santo, y a uno que no era justo porque quebrantó la ley de Dios, o sea, era un delincuente, un criminal. Entonces, ese es el segundo contraste que Pedro les dice a los judíos. Mientras ustedes estaban pidiendo la libertad a un criminal, estaban pidiendo la muerte a un justo. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es el segundo punto de contraste que Pedro menciona? Bueno, el contraste está en que los judíos, en su odio, en su deshonestidad, en su soberbia, en su odio a Jesús, pidieron la libertad a un criminal. Y ellos se llamaban doctores de la ley. O sea, ellos sabían que Barrabás no era ningún justo, era un criminal que violó la ley de Dios. Y dijeron, bueno, ustedes están pidiendo la libertad a un criminal, pero al mismo tiempo, al justo santo de Dios, al inocente, ¿no? Ustedes lo negaron y lo mataron. Ahora, eso es generación perversa. Cuando Pedro dice, arrepentido de esta generación perversa, bueno, esa es la generación perversa. ¿Perversa por qué? Porque negaron al santo de Israel. Negaron al justo y santo Hijo de Dios. Negaron al Mesías a quien Dios lo glorificó. Porque mientras ellos negaron y lo mataron delante de Pilatos, ¿no? Entonces Dios, el contraste, lo glorifica a su Hijo. Es el Dios que ellos iban a adorar, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, eso fue fuerte, porque lo que Pedro le está diciendo es, asesinos, ustedes lo mataron. Sí, eso es lo que está diciendo Pedro. Sí, al decir ustedes lo mataron, pues están diciendo asesinos. Sí, por eso el contraste está en que ustedes estuvieron de acuerdo con un criminal que mató. Bueno, ustedes mataron a Jesús y están con un criminal. Perversa generación, tienen que arrepentirse. Y dice en el versículo 15, mataste al autor de la vida. Bien interesante porque autor de la vida, ¿no? La palabra autor viene del griego que significa principal. Por eso en algunas versiones dice el príncipe de la vida, ¿no? El autor de la vida, también dice en Hebreos, ¿no? Entonces, esto es una prueba, teológicamente hablando, de la cristología de Cristo, que Él es Dios, porque dice a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, el Padre, ¿no? Del cual ustedes son, del cual nosotros somos testigos. Tres cosas importantes. La palabra testigo, marturía. O sea, que ellos fueron testigos. Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí está diciendo, ¿no? Me seréis testigos de qué? De mí. Ustedes van a hablar de mí, testigos de Jesús. Testigos de Jesús. Y dice, ustedes mataron al autor de la vida, como dice aquí, al decir a Pilatos, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ese es el contraste. Y pidieron la libertad a un asesino. O sea, al asesino piden libertad y al autor de la vida mandan que lo maten. O sea, perversa generación. Los judíos cometieron un gran pecado y por eso, según Mateo 23, el juicio viene sobre ellos en el año 70, cuando viene el sitio del general Tito y destruyen Jerusalén. Lean Mateo 23, todo el juicio, todos los cargos judiciales de Jesús contra los judíos. Y en Mateo 24, todas las profecías que van a ocurrir como parte del castigo por haber rechazado a Jesús, ¿no? Y eso está muy, pero muy, muy claro en Mateo, ¿no? Capítulo 23, ¿no? Y eso lo voy a leer aquí porque en esta parte, Mateo 23 dice,
37, Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas y apedreaste a los que fueron enviados. ¿Cuántas veces? ¿No? ¿Cuántas veces yo quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a sus polluelos? Yo he visto, ¿ustedes lo han visto? He visto cantidad de veces, ¿no? En la granja, en un rancho, granja, que tenía mi abuelo, yo veía y me gustaba mirar cantidad de gallinitas. Cuando ya bajaba el sol, abrían sus alas y todos los pollitos ahí. Todos los pollitos ahí. Así dice Jesús, toma esa figura de protección y dice aquí, pero ustedes se negaron. Mire, se negaron. Utiliza la palabra negaron. He aquí mi casa les será dejada desierta. Juicio. Cuando dice la casa les será dejada desierta, implica están bajo el juicio de Dios. Están bajo el juicio de Dios. Están bajo el juicio de Dios. Y ese juicio está descrito en el capítulo 24 de Mateo. Todo eso se cumple cuando Tito sitia Jerusalén, destruye Jerusalén de una forma indescriptible. Terrible, terrible lo que sucede eso. Entonces, Pedro sabe porque estuvieron ahí, ¿no? Cuando Jesús dijo eso. Cuando Jesús dijo eso. Y dice, ustedes mataron al autor de la vida. Pero ¿saben qué? El contraste. Mientras ustedes mataron al autor de la vida, Dios resucita al autor de la vida. Está el contraste, diferente trato. Ustedes, pueblo de Israel, que vienen a adorar aquí en Jerusalén, en el templo, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ustedes mataron al hijo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lo mataron. Lo mataron. ¿Cómo vienen? En otras palabras, le está increpando. ¿Cómo vienen ustedes a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob cuando ustedes mataron a su hijo? Negaron a su hijo. Lo entregaron a los gentiles. Lo mataron. Bueno, ese mismo Jesús que ustedes lo trataron mal, Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó. Nosotros somos testigos de ellos. Él nos ha hecho sus testigos para compartir las buenas nuevas con ustedes. O sea, Pedro fue firme. Yo creo que en ese momento fue cuando ellos inclusive se olvidaron del cojo y escucharon el mensaje, porque ellos tenían que escuchar el mensaje. En realidad, la sanidad no era el fin del evento, fue el medio por el cual Pedro fue testigo de Jesucristo ante todos los judíos que mataron a Jesús. Sí, porque ellos estuvieron, cuando gritaron, crucifícale, ellos fueron la misma gente que estuvo ahí con Pilato. Y ellos fueron los mismos que pidieron a Barrabás, ¿no? Ahí dice que los pidieron a Barrabás. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿No? Y dice ahí, y por la fe en su nombre, ¿de quién? ¿No? Del Hijo de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el nombre del Hijo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en su nombre, fíjese, a este, ¿quién es este? Pronombre demostrativo, el cojo, ya fue cojo, que ustedes ven y conocen, ¿no? ¿Ustedes lo conocen a él? Sí. ¿Lo están mirando? Claro, no es una ilusión, es el mismo hombre que ustedes han conocido por años. A él le ha confirmado su nombre, ¿no? Le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él. Bueno, interesante, esta es teología. Le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. Ahora, esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Porque termina diciendo, y, ¿no? Sobre la fe. La preposición dice sobre la fe. Creer, sobre la fe, ¿no? Pero en el nombre de él, la preposición, ¿quién es él? Entonces se está refiriendo a Jesús, del Hijo de Dios, del Hijo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a quien ellos vinieron a adorar al templo. En el nombre, ¿no? La fe en el nombre de él. O sea, lo que está diciendo ahí es lo que siempre Jesús predicó. Crean en mí. Creer en Dios, creer también en mí. Y lo rechazaron.
Entonces, lo que está diciendo ahí, bueno, la fe en Jesucristo. Ahí está, la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, este hombre, ¿no? A quien ustedes lo ven y lo conocen, ¿no? La fe en su nombre ha enderezado, ¿no? Lo ha hecho sano, lo ha enderezado las piernas, ¿no? En el nombre de él, otra vez vuelve a repetir, en el nombre de él, de Jesús, de Nazaret. Y la fe, el cual es a través de él. Ahora, bien interesante porque dice a través de él, la preposición a través de él, ¿no? Le ha dado completa sanidad. Ahora, la palabra completa sanidad es una palabra en griego compuesta que significa integridad física. O sea, la integridad física se traduce como sanidad. Se traduce como sanidad. O sea, sanidad significa integridad física. O sea, completo. O sea, ese hombre antes de la sanidad estaba incompleto, pero ahora, a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, ese hombre se hace completo, íntegro. Entonces, Pedro está diciendo, número uno, nosotros no tenemos ninguna virtud espiritual, ni poder, ni santidad suficiente de en donde hemos hecho a este hombre caminar. Nada de eso. Es más bien nuestro Dios, el Padre, el Dios que usted y yo conocemos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él tiene un hijo que lo glorificó. Ustedes lo negaron delante de Pilatos. Ustedes le entregaron a Pilatos. Ustedes lo mataron. Pero ¿saben qué? Quisieron a un delincuente y mataron al autor de la vida. Pero mientras ustedes hacían todo eso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el padre de él, lo levantó de los muertos, lo glorificó y en su nombre glorificado, por fe en él, en su nombre, Dios ha restaurado la integridad física de este hombre que ustedes lo han conocido y saben quién es, que durante toda su vida nunca pudo caminar. Nunca pudo caminar. Y está en presencia de todos ustedes. Porque dice aquí, esto delante, ¿no?, de todos ustedes. El pronombre está en el posesivo, o sea, ustedes lo están mirando, ¿no? Todos los que estaban ahí. O sea, todos fueron testigos del milagro ocurrido. Todos fueron parte de los que entregaron a Jesús. Pero lo está diciendo ahí, ustedes estuvieron en la corte, en el pretorio, ustedes le dijeron, gritaron, crucifíquenle al autor de la vida. Lo negaron delante de Pilato cuando dijo, el rey de ustedes, dijo, no tenemos otro rey, sino al César. Lo negaron. Y pidieron la libertad de un asesino y matar al autor de la vida. Pero ¿saben qué? Ustedes lo trataron así a él. Pero lo que no saben que el Dios que ustedes vienen a adorar aquí, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, él es el padre de él. Él como padre lo levantó de los muertos, lo glorificó, le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en su nombre, delante de ustedes, le dio integridad física a este hombre. Claro, el hombre comenzó, el cojo, a alabar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que se puede nosotros entender desde el punto de vista teológico? Ya sabemos la narrativa. ¿Qué es lo que nos enseña en cuanto a la teología? Número uno, que Dios, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, su nombre pactual, donde se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos del 14 al 16, porque así le dijo, este es mi nombre que le diré al pueblo de Israel, ¿no? Ese es el nombre de Dios para Israel. Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
tiene un hijo, Jesús de Nazaret. Él lo hizo Señor y Cristo. Él lo hizo Señor y Cristo, o sea, lo exaltó hasta lo sumo, lo glorificó. Bueno, en el nombre de Él, de Jesús de Nazaret, se le dio integridad física a este hombre. Y de ahí, entonces Pedro ya empieza el llamado al arrepentimiento en este segundo sermón, que lo vamos a ver la semana que viene porque es muy importante este mensaje. Podemos entonces ver desde el punto de vista cristológico que Dios, el Padre, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tiene un hijo que es Jesucristo, nuestro Señor. Es el justo, es el santo. Dios lo glorificó y a través de la fe en su nombre, a partir ya empieza, fíjese cómo en este momento ya empieza la fe en el nombre de Jesucristo. O sea, Jesús asciende, Jesús dijo, ustedes van a ser mis testigos y van a predicar el evangelio mío. En mi nombre van a ser mis testigos a todas las naciones de la tierra. Mi nombre va a ser glorificado. Y a partir de ese momento, fielmente, Pedro cumple el mandato de predicar el evangelio en el nombre de Jesucristo. La autoridad viene a través de Cristo. La sanidad, la integridad física viene a través de la fe en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Autoridad, poder, dominio. O sea, las naciones de la tierra están obligadas a obedecer y someterse a Jesucristo. Ahí lo dice. Y eso solamente en este momento están en Jerusalén. Falta que se expanda más. Eso es el principio de la iglesia. Cumpliendo, ¿qué dijo Jesús? Y me seréis testigos primero en Jerusalén. Bueno, están en Jerusalén. Falta que se extienda más a toda Judea, luego a Samaria, Galilea, hasta lo último de la tierra. Y bien interesante porque el libro de los Hechos, a medida que vamos yendo, vamos a ver cómo se va expandiendo la iglesia del Señor, en donde cada uno es testigo de Jesucristo. Testigo de Jesucristo. Repita, testigo de Jesucristo. O sea, no es que testigo de Jehová, testigo de Jesucristo. Ser divino, Dios lo exalta, le dio un nombre sobre todo nombre, lo cual significa es Dios. Sí, porque si no fuera sobre todo nombre, entonces no sería Dios, o está usurpando el lugar de Dios, y no está usurpando el lugar de Dios. Por eso que las sectas testigos de Jehová dicen el lugar sobre otro nombre. No es sobre otro nombre, sobre todo nombre. Así lo hizo el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí lo está diciendo Pedro. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob glorificó a su Hijo Jesús. Glorificó a su Hijo Jesús. Y en su nombre, por fe en su nombre, ustedes ven la integridad física que se hace a este hombre. Ahora, lo que viene después lo vamos a ver la semana que viene porque tiene que ver mucho con el llamado y la reacción del pueblo israelí, del pueblo judío, ante el mensaje de Pedro. Es muy bueno, estamos comprendiendo cómo el Evangelio de Cristo va avanzando y el mensaje central sigue siendo Jesucristo. Sin Jesucristo no hay mensaje del Evangelio. Recuerden, Él dijo, me seréis testigos en Jerusalén. Están en este momento en Jerusalén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Señor, que tu gracia y tu amor sea con nosotros, que podamos haber entendido este mensaje para tu gloria. Y ayúdanos a entender, Señor, cómo se predicó el Evangelio para poder aprender nosotros también. Que ha sido de completo beneficio espiritual y edificación. Así te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes.